Ya, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días, ahora sí, sí se escucha. Ya, gracias. Ahora, ya, creo que recién está compartiendo pantalla. ¿Me confirman si se puede ver mi pantalla? Sí, se veo, sí. Ya, gracias. Ahora, continuemos con el ejercicio del otro día, el que era la poligonal abierta con control. Ya habíamos hecho todo hasta hacer la corrección de los azimuths, ¿verdad? Hemos primero calculado nuestros azimuths, luego hemos hecho una comprobación para ver si teníamos algún error, en este caso, con el azimut de llegada, ¿no? Este es el azimut calculado al cual hemos llegado, y este es el azimut de llegada teórico, ¿no? Que nos da justamente con las coordenadas, y con las coordenadas calculamos el azimut de llegada teórico en este caso, ¿no? Hicimos una verificación si teníamos algún error angular, efectivamente sí teníamos. Luego calculamos el factor de corrección angular y este factor de corrección angular lo sumamos a cada uno de los azimuths, considerando que en poligonal abierta este factor de corrección siempre se multiplica al primero por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 y al final podemos darnos cuenta de que este número es justamente el mismo que nosotros estamos usando en esta parte de acá, que son justamente el número de azimuths a corregir, que eran 4 como habíamos considerado en la anterior clase, ¿no? Luego hacemos la suma correspondiente y tenemos que es el mismo, o bueno, en este caso nos varía con 0.01 segundos, lo cual no nos afecta casi nada, ¿ya? De ahí les había dicho si es que podían ir calculando el delta norte y el delta este correspondiente. ¿Alguien lo ha calculado o vamos a recalcular ahora? ¿Nadie ha recalculado? Ya, creo que no. Otro momento. Ya, vale, entonces vamos a calcular estos deltas correspondientes. Y en este caso, la primera distancia horizontal, 452.294, coseno de 140 grados, 20 minutos, 41 segundos. Menos 348, la misma fórmula, pero esta vez con seno para el delta este correspondiente. 288 positivo. La siguiente, 695.213, coseno de 81 grados, 30 minutos. ¿Qué estoy haciendo? 30 minutos, 55.44 segundos. 102, la misma fórmula pero con seno, 687.
La siguiente, 637.661, coseno en este caso de 98 grados, 50 minutos, 21.88 segundos. La misma fórmula, pero con seno 630. Luego 582.598. Coseno, en este caso, de 325 grados, 25 minutos, 40.32 segundos. Y a continuación, el seno correspondiente, ¿no? De la misma fórmula con los mismos valores. Ahora sí copiamos. Delta norte en este caso, menos 348.220, 288.639, 102.574, 687.604, menos 97.987, 630.087, 479.718 y menos 330.591. ¿Ya? Esos son todos los deltas. Ahora, lo que tenemos que hacer para verificar si es que va a llegar o no a la misma coordenada que me da al inicio, es decir, ahorita lo que yo necesito llegar es hasta la coordenada del punto C, es decir, esta distancia de acá, este delta este, ¿no? Por lo tanto, voy a hacer una sumatoria de mis deltas nortes y de mis deltas estes, es decir, menos 348. Vamos a borrar esto. 220 más 102.574 menos 97.987 más 479.718. Están bien los datos. Sí, enter. Por lo tanto, aquí abajo voy a anotar, la sumatoria me dice que son 136.085. Agrandaremos el tamaño. Y este otro valor va a ser 288.639 más 687.604 más 630.087 y menos 330.591. 288, 687, 630 y menos ya. Entonces esto nos da un valor de 1275.739. ¿Ya? Los que hemos calculado en este momento son justamente delta, la sumatoria de los deltas nortes y la sumatoria de los deltas estes. Esto vamos a ir a comparar con la diferencia que va a haber entre B y C. ¿Ya? Entonces yo voy a decir abajo, deltas teóricos. ¿Ya? Voy a tener delta teórico norte y de la misma forma voy a tener delta teórico este.
¿A qué va a ser igual el delta teórico norte? Va a ser igual a la coordenada de C, 10.136.162, 10.136.162, menos la coordenada norte de B, que es justamente 10.000, ¿no? Esto va a ser igual a 136.162. En este, de la misma forma, las coordenadas del punto C y las del punto B. 11.276.122. 11.276.122. ¿Está bien? Menos 10.000 en este caso. Y eso nos da un delta teórico en este caso de 1.276.122. Si se fijan ustedes, acá mi delta norte teórico no es igual, tiene una pequeña variación, ¿no? 162 y aquí es 0.85. Entonces, haciendo una diferencia entre estos dos, vamos a tener el error norte. El delta este teórico, 1276.122, no es igual que 1275.739. Por lo tanto, sí vamos a tener errores en este caso. Y aquí vamos a decir error. Y aquí vamos a calcular nuestro error norte y nuestro error este correspondiente. Norte. ¿A qué va a ser igual nuestro error norte? Al delta teórico calculado, es decir, a este valor de acá, menos el delta teórico, o el delta norte teórico en este caso, que es 136.162. Haciendo operaciones me dice que ese valor es justamente menos 0.077. ¿Ya? De la misma forma, calculamos el error en este, que va a ser justamente esta medida de acá, que es la calculada en este caso, control C, control V, menos este valor de acá. O sea, el mismo tamaño, ¿no? Vamos a llevar a todos del mismo tamaño. 18. Ya. Haciendo operaciones tenemos que va a ser menos 0.383. Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular el factor de corrección. En factores de corrección vamos a tener tanto norte como este. Ya lo que me está variando. Ya. El factor de corrección norte, ¿a qué va a ser igual? Aquí vamos a colocar, que me salga decente. Está más grueso. El factor de corrección, en este caso, para lo que es norte y este, va a ser igual al negativo del error, ya sea norte o sea este, independientemente, dividido entre el perímetro total del sector o del terreno que yo estoy levantando o del trabajo topográfico que se está realizando, ¿no? En este caso, yo tengo que calcular entonces acá lo que es la sumatoria de todas mis distancias horizontales, porque la sumatoria de todas estas distancias horizontales me va a dar lo que es el perímetro que yo necesito para calcular los factores de corrección, ¿ya? Entonces, 452.294 más 695.213 más 637.661 más 582.598. 695, 213, 637, 661, 582, 598, ya. Y el perímetro total en este caso me dice que son 2.000
367.766. Entonces, teniendo ese dato, lo voy a subrayar. Teniendo ese dato que es el perímetro, entonces yo vengo acá y digo, el factor de corrección norte en este caso va a ser negativo, paréntesis, el error norte. El error norte menos 0.077. Dividido entre el perímetro. Y el perímetro es justamente este dato que yo acabo de calcular. Entonces, dividido entre 2367.766. Igual 0.0. ¿No ve? Es por eso que este programa no maneja todos los decimales. Entonces vamos a usar acá la calculadora. Decimos menos por menos, más. Mi resultado va a ser positivo. 0.077 dividido entre 2367.766. Y eso nos da un valor de por 10 a la menos 5, ¿no ves? Por eso que acá me está dando estos resultados. Entonces decimos que el resultado va a ser 325, 20, 10, 54, 4, 96. Si se dan cuenta, estoy acá anotando todos los valores, ¿ya? En factor de corrección es el único dato que ustedes van a usar con todos los decimales que les dé la calculadora, ¿ya? Después todos los datos que manejan van a ser con 3 decimales como están aquí arriba, ¿no? Volvemos a calcular el factor de corrección negativo menos 383 dividido entre 2367.766. Haciendo operaciones nos da esta cantidad de decimales. Ah, no, está mal, ¿no? 0 punto era acá. Aquí nos da con 4 decimales. Usamos acá en la calculadora. Vamos a repetir esta de acá. Y acá va a ser 0.0383. Lo cual nos da por 10 a la menos 4, ¿no? Y este resulta que no era 2, ya está redondeado. Era 16, 17, 55, 84, 91, 84. Repito, cuando hagamos factores de corrección, norte y este, se usan todos los decimales correspondientes. ¿Ya? ¿Se ha entendido cómo calcular los errores y los factores de corrección norte y este? ¿O hay alguna duda, chicos? Para seguir continuando. Ah, sí, tenemos que anotar 0,000 y los 4 ceros que dice porque sea la menos 4, a la menos 5 y demás. Tenemos que anotarlos tal cual, o podemos anotar todos los decimales, pero por 10 a la menos 4, digamos. Pueden hacer ambos, ¿no? Pueden colocar, a ver, esto puede ser igual a esto, ¿no? 3.25, 20, 10, 54, 49, 6 por 10 a la menos 5, ¿no ve? De este caso, este otro igual puede ser, pero aquí ya me ha variado. Aquí vamos a colocar 1 punto y es por 10 a la menos 4, ¿no? Pueden usar cualquiera de las dos notaciones, no hay problema, pero sí o sí tienen que usar todos los decimales, ¿ya? Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ha quedado claro? Es que esto es primordial, ¿ya? Hacer estas correcciones sí son importantes y a veces en los exámenes se olvidan cómo hacer estas correcciones. Sí, una cosita. Entonces, esto de la regla de los 3 decimales que nos decían que resumiéramos, para el factor corrección no aplica. No, para este factor de corrección norte y este, no aplicas lo de los 3 decimales. Tienes que trabajar con todos los decimales que te dé la calculadora.
Son los únicos Una cosita, Dime. una cosita más. El factor corrección que dijo que era error sobre qué. El error sobre el perímetro en este caso. Ah, ya, ¿Ya? Es está bien. lo que hemos calculado acá, Gracias. la sumatoria de todas las distancias horizontales. ¿Alguna duda más, chicos, sobre esto? ¿Sobre el error o factor? Aunque para, en general, los datos tenemos que trabajarlos con 3 decimales, pero si nos dieran datos de 2 decimales, entonces los cálculos obviamente nos van a salir más y podríamos redondearlos a 3, pero mantenemos los 2 decimales Claro, del ejercicio. si es que te dan, ponte acá, distancias horizontales, obviando este 4, Ajá, este 3, este exactamente. 8, sigues tus cálculos. Y si es que en tus cálculos igual te da, ponte acá 22, tú ya sobreentiendes que es un cero, ¿no? El que está ahí atrás. Sí. ¿Ya? Eso no va a afectar en mucho. Justo ahora tanto ruido tienen que hacer por acá. Ya. ¿Alguna duda más, chicos, que les haya quedado sobre errores y factor de corrección norte y este? Por si acaso, a ver, repitiendo, nadie me ha hecho la pregunta. ¿Por qué aquí hemos considerado ese delta teórico de la coordenada C menos la coordenada B? ¿Ya? ¿Por qué se considera eso? Porque acá ustedes tienen el punto B, tienen su coordenada. Entonces están avanzando hacia 1, hacia 2, hacia 3 y de 3 están viniendo a C, que en este punto yo tengo su coordenada, ¿no? Entonces hay que hacer una corrección lineal de cada uno de sus rectas que está yendo, ¿no? Porque en sí, mira, 1, 2, 3 rectas y hasta aquí son 4 rectas. Entonces hay que hacer una corrección lineal en todas estas rectas, donde ese delta norte teórico y el delta este teórico es justamente como si yo tuviera una recta entre B y C, ¿no ve? Porque ahorita las diferencias que me dan de 136.62 y de 1276.122 es el dato que me están generando acá. Entonces, yendo por estas rutas, por esos 4 trazos, yo tengo que llegar a ese mismo punto. Entonces, por eso es que se aplica esa corrección. En una poligonal abierta con control sucede eso, ¿no ve? En una poligonal cerrada, ¿qué va a suceder? Va a suceder en este caso, vamos a hacer un ejercicio más adelante, pero va a suceder de que en una poligonal cerrada ustedes tengan más o menos una figura así, ¿no ve? A un principio. Lo que tienen que hacer es que este punto con este punto sean el mismo. Por eso es poligonal cerrada. Hay que hacer de que cierre. Por lo tanto, en poligonales cerradas, este delta norte y este delta este, haciendo esta sumatoria como hemos aplicado nosotros acá, debería salir cero. En las poligonales cerradas, ¿ya? En las poligonales abiertas nos tiene que dar justamente esa diferencia que va a haber entre sus coordenadas del punto de llegada, que va a ser C, y del punto inicial, que va a ser B, ¿ya? No sé si se me entiende esa parte. Y Oxy, eh, ¿por qué no figuran el punto A y el punto D por la misma razón Es en que casi nada de estos cálculos? en este caso, el punto A para este ejercicio, si te das cuenta, solamente nos sirve para tener el azimut de partida de B, porque en A no tenemos lo que es la distancia y no tenemos tampoco sus coordenadas acá. No nos dan las coordenadas de A ni de las coordenadas norte ni este de A, ¿no ve? Solamente es un dato para tener nuestro azimut de partida, que era con este que hemos empezado, de B hacia 1. Ahora, de D sí tenemos su delta, digo, sus coordenadas, ¿ya? Pero en la gráfica no tenemos la distancia horizontal que nos da. En este ejercicio, la coordenada D, o estas coordenadas que me dan aquí abajo, solamente me han servido para calcular el azimut en el punto C,
¿ya? Y el azimut en punto C lo hemos calculado igual a la anterior clase, y era el azimut de llegada teórico que habíamos calculado de 275 grados, 55 minutos, 45,77 segundos, haciendo previamente el cálculo del ángulo alfa, que era este de acá, ¿no? Este cálculo del ángulo alfa lo hemos hecho con las coordenadas correspondientes que tienen el punto C y el punto D, ¿ya? En las poligonales abiertas, con control en este caso, solamente es necesario ir desde un punto, tú te adoptas un punto inicial que es tu última coordenada o tu último BM que te van a dar acá, llegas por el recorrido que te dan con sus ángulos y demás, tú vas yendo de una estación a otra estación, a otra estación, y por último llegas a una de las coordenadas que ya te han dado. Entonces, tú adoptas que esta coordenada de acá va a ser justamente tu BM de llegada, o tu punto de llegada, digamos C, y tu punto de partida va a ser B. Entonces solamente trabajas en 13 tramos, de B a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 al punto C y hasta ahí. ¿Ya? Ahora sí me quedó claro, muchas gracias. Ya, de nada. ¿Alguna otra consulta o continuamos, chicos, con las correcciones correspondientes? Ya, creo que no hay más consultas. Ahora, factor de corrección en este caso, corrección, ya hemos calculado nuestro factor de corrección. ¿Para qué nos sirve ese dato? Para hallar nuestras correcciones tanto norte como este. ¿Ya? Aquí voy a colocar fórmula para la corrección norte y para la corrección este es la misma. Corrección norte va a ser igual a la distancia horizontal y aquí le voy a colocar una i pequeña. Me quiere decir sub i, ¿no? Donde i va a ser esta primera y sub 1 va a ser esta de 452 y sub 2 o i2 en este caso va a ser 695, 637 y 582. ¿Ya? Y esto multiplicamos por el factor de corrección norte. ¿Ya? Para la corrección este es lo mismo. Corrección este va a ser igual a la distancia horizontal sub i multiplicada por el factor de corrección este en ese caso. ¿Ya? Entonces, aplicando ello, vamos a decir, este dato por 10 a la menos 5 era justamente mi factor de corrección norte. Lo multiplico por la primera distancia horizontal, 452,294. Nos da un valor por 10 a la menos 2. Entonces, aquí mi dato, o mi resultado, mejor dicho, va a ser un 0,015, ¿ya? Haciendo el redondeo correspondiente. La misma fórmula, pero cambio lo que es mi distancia horizontal y ahora uso 695. ¿Está aquí? Entonces, 695,213. Igual me da un valor por 10 a la menos 2. Entonces, 0,023. ¿Ya? Luego vamos a tener esta misma, pero por la tercera distancia horizontal que yo tengo, que es 637,661. Esto es igual a 0,021 en este caso. Y por último vamos a tener que multiplicar por 582, que es mi última distancia horizontal, punto 598. Y esto va a ser igual a 0,019, haciendo el redondeo correspondiente. Antes de continuar, yo voy a hacer una sumatoria de estas correcciones nortes que he calculado, ¿ya? Y esas correcciones nortes las voy a anotar acá. Aquí una. Y la sumatoria va a ser 0,015 más 0,023 más 0,021 y más 0,019 igual a 0,019.
0,78. Verificamos nuestro error norte y me está variando con 1 milímetro, ¿ya? En este caso, estas variaciones, porque aquí esta sumatoria de mis correcciones nortes me tiene que dar el mismo error norte que yo tenía al hacer mis cálculos acá abajo, ¿no? El error norte que habíamos calculado, menos 0,077, y he calculado más 0,078. Tenemos 1 milímetro de variación que en sus exámenes el INGE les permite hasta 3 milímetros de error, se podría decir, por el tema de los redondeos más que todo, ¿ya? Ahora, otra cosa curiosa es que mi error norte me da con signo negativo y mis correcciones que yo estoy realizando tienen que darme con signo positivo para ver que yo estoy justamente haciendo la corrección correspondiente y no hay ninguna falla, se podría decir, en este caso, en lo que yo voy a aumentar o voy a sumar al corregir, ¿ya? Procedemos a hacer la corrección este. La corrección este tenía este valor, ¿no? Por 10 a la menos 4, y de la misma forma multiplicamos por cada una de las distancias horizontales. 452.294. Voy a hacer para toditos directamente. Por 695.213. La siguiente es por 637.661. Y la siguiente va a ser por 582.598. Ahora coloco los resultados. Este va a ser 0,0373, mejor dicho. Esta otra va a ser 0,112. La siguiente 0,103 y la siguiente va a ser 0,094. Hago una sumatoria de todos esos valores. 0,073 más 0,112 más 0,103 más 0,094 igual a 0,382. Si se dan cuenta, nos da el error en este era menos 0,383 y yo he calculado 0,382. Tiene el error de 1 milímetro, el cual es tolerable, como les mencionaba hace rato, ¿no? El INGE en los exámenes les da tolerancia de poder tener ese milímetro o hasta 3 milímetros de error. Una vez que yo ya tengo esto y hago esa verificación de que son similares, en este caso mis mis correcciones a mis errores norte y este, procedo a calcular lo que son mis deltas. Este es corregido y delta norte corregido. ¿A qué va a ser igual el delta norte corregido? Va a ser igual al delta norte anterior, es decir, menos, aquí voy a borrar este más, 348.220 más 0,015. Voy a sumar este delta norte con esta corrección norte correspondiente y de acá viene a esta casilla de acá. Lo cual me da menos 348.205. El siguiente delta norte va a ser 102.574 más 0,023, lo cual nos da 102.597. El siguiente, menos 97.987 más 0,021. Pero está con el Hans. Borro este Hans. Y el resultado es menos 97.966. Siguiente, 479.718. Caramba, era aquí. 479.718 más 0,094. Igual 479.812. ¿Ya? Ahora, los deltas estos corregidos me los calculan ustedes, porfa, y me dictan para hacerlo un poco más entretenida la clase, porque creo que están durmiendo toditos.
Agarren calco, chicos, y 288.639 más 0.073, ¿cuánto es? Hola, ¿alguien con calco? Creo que nadie está con calco, ¿no? ¿O sí están con calco, chicos? Entonces, el delta en el corregido, el último, en vez de 479.812 me sale .737. Es que eso usted lo sumó con 0,094. Ese valor es para delta E y para 19, delta E, sí. sí, gracias. 737. Ya, gracias por esa corrección. Esos deltas me los verifican, por favor, lo estoy haciendo mentalmente, ya que no me quieren responder. Menos 330.497. Sí. ¿Están bien esos valores de delta estos corregidos? Cambia, Lauxi. Ya, gracias. Ahora, ya tenemos nuestros deltas corregidos, tanto norte como este, y lo único que procede es justamente a calcular las coordenadas, tanto norte como este. ¿Ya? Aquí en primera instancia vamos a tener la coordenada del punto B, que es nuestro inicio o nuestro origen, se podría decir. Seguidamente va a venir la coordenada de 1, la coordenada de 2, de 3 y al final del punto C. ¿Ya? Empezamos acá con nuestro dato, ¿no ve? Aquí tenemos como dato las coordenadas de B, que son 10.000 en norte y 10.000 en este. Entonces, 10.000, 10.000, ¿ya? Ahora, vamos a calcular primeramente las coordenadas nortes y luego las coordenadas estes, ¿ya? Es decir, vamos a empezar acá en la calculadora con 10.000 menos 348.205 y eso va a ser igual a 9.651.795. Esa es la coordenada norte del punto 1. Le voy a sumar 102.597 y voy a tener la coordenada norte del punto 2 más 102.597. Esto me dice 9.754.392. Esa es la coordenada norte del punto 2. La coordenada norte del punto 3 va a ser, si yo le resto, este menos 97, es decir, menos 97.966. Eso me da un valor de 9.656.426. Esa es la coordenada norte del punto 3. A esta coordenada norte del punto 3, yo le sumo estos 479 y me tiene que dar la coordenada del punto C. Más 479.737 igual a 10.000
136.163. Caramba. La coordenada norte del punto C debería haber estado en esta otra casilla. Acá. Verificamos 10.136.163, 10.136.162. Y aquí se tiene que reflejar, es el milímetro que hemos fallado acá, ¿no ve? Ese milímetro que teníamos de error se refleja justamente en este resultado final, ¿no? Donde vamos a tener de la misma forma una variación de 1 milímetro, ¿no? Lo cual, como les digo, es tolerable para el ingeniero hasta 3 milímetros de diferencia acá. Calculamos las coordenadas estes de mi poligonal abierta. Primero, la coordenada este del punto 1 va a ser 10.000 más este primer delta este, más 288.712, lo cual nos va a dar 10.288.712. A ese valor yo le voy a sumar 687.716. Y eso me va a dar 10.976.428. Yo le sumo 630 y voy a tener la coordenada este del punto 3, más 630.190, lo cual me da 11.606.618. Y por último yo le voy a restar menos 330.497. Y eso nos va a dar 11.276.121. La coordenada este del punto C era justamente 11.276.122. Yo he calculado 121 y es justamente por ese milímetro que hemos tenido de error acá al hacer las correcciones. Pero es tolerable, repito. ¿Ya? Y aquí termina lo que es justamente esta parte del ejercicio donde hay que hacer el cálculo de coordenadas norte y este. ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí, no sé si podría repetir desde la parte que se equivoca 1 milímetro en norte. ¿Todo? Sí, exacto. Sí, por favor, es que un poquito rápido, con mucha información. No sé si podría repetir. ¿Por qué no me has dicho eso cuando he preguntado de Delta Norte si estaba entendido, no? Ya, a ver. Hemos hecho la fórmula de corrección norte, que es justamente la distancia horizontal sub i multiplicada por el factor de corrección norte que hemos calculado. ¿Ya? Entonces, este delta norte corregido es justamente la suma de mi delta norte con mi corrección norte correspondiente. ¿Ya? Sumas este delta con este otro delta de acá, teniendo muy en cuenta sus signos, ¿no? No hay que olvidarse nunca de los signos. Sumas y te da con valor, ¿ya? Delta norte para toditos, ¿no? Individualmente. Delta norte de acá, este delta norte, con esta corrección norte, sumas y colocas el resultado acá. Delta norte de la misma forma, el tercero con el tercero lo sumas. El cuarto con el cuarto lo sumas y lo traes acá. Ahora, este tema de que tenemos este milímetro de error es porque seguramente en alguna de estos números de acá de correcciones hemos tenido, tal vez hemos hecho mal o tal vez en el mismo proceso de calcular nuestros errores, porque acá nos da 0.077, ¿no ve? Lo que es el error norte. Y el error este me da 0.383. Lo cual no nos ha salido, nos ha salido con 1 milímetro de error. Entonces ese milímetro de error se permite, o bueno, el INGE les permite en el examen hasta que pueda haber una diferencia de 3 milímetros. Eso por temas de redondeo, ¿no? En algunas ocasiones, si acá hubiéramos tenido un 5, no sabemos si redondear a 15 o a 16, ¿no ve? De la misma forma, si acá hubiéramos tenido un 2 y acá hubiéramos tenido un 5, o sea,
El tema del redondeo les puede hacer variar, como les digo, milímetros, ¿no? Entonces el Inge les permite esa variación de 3 milímetros en este caso, ¿ya? Después de eso se vienen los deltas nortes corregidos, ¿no ve? Lo que les explicaba hace ratito. El primer delta norte con su corrección norte se suman y de la misma forma los deltas estes con sus correcciones estes se suman en ese caso. Tienen que tener muy en cuenta el signo de la corrección norte o este que ustedes van a tener. En este caso, los errores norte y el error este, ambos son negativos. Y la fórmula del factor de corrección norte y factor de corrección este es negativo el error este o el error norte dividido entre el perímetro total, ¿no ve? Entonces, como nuestros errores han sido negativos, menos por menos va a dar más. Por lo tanto, todas nuestras correcciones nos van a salir positivas, como en este caso y en este ejercicio. Si es que algún error norte o este haya sido positivo, la corrección iba a ser negativa, iba a ser contraria, ¿ya? Entonces, se calculan las correcciones norte y este, procedemos a calcular los deltas, repetimos nuevamente, el delta norte corregido y el delta este corregido son el delta norte más su corrección norte. El delta este va a ser el delta este más la corrección este correspondiente. Se hace una simple suma. Luego, cuando ustedes vayan a hacer el cálculo de las coordenadas norte y este, van a tener en este caso su norte y este inicial, que es justamente las coordenadas de B, ¿no? 10.000 y 10.000. Y de ahí empezamos a hacer la suma. A la coordenada norte de B le sumamos el primer delta norte corregido. En este caso va a ser restar. A 10.000 se le resta 348.205 y tenemos la coordenada del punto 1. A este dato le sumamos 102 y tenemos la coordenada del punto 2. A la coordenada norte del punto 2 le restamos 97 y llegamos a la coordenada del punto 3, coordenada norte del punto 3. A esta coordenada se le suma 479 y tenemos la coordenada del punto C, que era el punto al cual queríamos llegar porque tenemos su dato, ¿ya? Ahora, ¿tenemos esta variación de 1 milímetro? Sí, efectivamente tenemos esa variación de 1 milímetro porque aquí al calcular mis correcciones teníamos esa corrección, ¿ya? Si es que acá nos hubiera salido el mismo error norte que teníamos, es decir, si nos hubiera salido 0.077, es decir, si esto hubiera sido 77, acá este resultado habría tenido que ser 162, igualito a mi dato de acá, ¿no? Pero tenemos esa variación de 1 milímetro, entonces dejamos con esa variación de 1 milímetro porque, repito, el Inge permite hasta 3 milímetros de diferencia. Hubieran podido sacar 159 tal vez o 165, ¿no? Hasta ese rango les permite al ingeniero poder sacar en milímetros sus errores o correcciones que puedan tener. En este de la misma forma, partimos en 10.000 y le sumamos 288, el primer delta este. Le sumamos este delta este, tenemos el delta este del punto 1. A esta coordenada este le sumamos 687 y tenemos la coordenada este del punto 2. A esta coordenada le sumamos 630 y tenemos la coordenada del punto 3. Y a esta coordenada este del punto 3 le restamos 330, mi delta este corregido, y llegamos justamente a 11.276.121, que de la misma forma tiene ese error de diferencia de 1 milímetro correspondiente, ¿no? Lo cual, repito, es tolerable. Aquí, ¿cuánto ha salido el delta este? 83. Sí, está bien. 83 menos 1 milímetro y es menos 1 milímetro de este de acá. Ya. ¿Se ha entendido ahora? ¿O no ha quedado claro? No sé. O sea, Dime. ¿qué hubiera pasado si el punto C no nos hubiera dado como dato? ¿Será que se hubiera podido hacer el factor de corrección angular, el que hicimos? No, si no te diera datos de llegada, sería una poligonal abierta normal, donde vas a tener un punto de partida y de este punto vas a ir sin rumbo, ¿no? Porque no vas a tener hasta dónde hacer cerrar. Pero si te da esta coordenada de llegada,
esta de acá. Entonces ahí tú tienes que hacer cumplir y por eso el ejercicio les dije que se llama, aquí está el nombre, poligonal abierta con control. ¿Qué quiere decir este tema del control? Que vas a tener, como en este ejercicio, un punto inicial, punto B, y un punto final, C. Esos son tus dos controles, de B hacia C. Por eso este ejercicio se llama poligonal abierta con control, porque tienes dos coordenadas y tienes que hacer que te cumplan y te cierren bien tus datos, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, duda? Sí, yo me refería al punto C y al punto D. O sea, lo que me ha hecho el factor de corrección angular, a eso me refería. O sea. Ya, si no te hubiera dado las coordenadas de D y no te da un azimut de llegada, entonces ahí estamos fregados, ¿no? No se puede hacer una corrección angular. Pero si solo te da las coordenadas de este punto C, si solo te da las coordenadas de este punto y no te da estas de acá, del D, solamente realizas una corrección lineal, ¿ya? Ya no realizas una corrección angular en ese caso. Ya, tenía otra pregunta más. Si el ejercicio en este ejercicio nos hubiera dado una azimut, no diré una declinación magnética, ¿cómo hubieran sido los pasos? Ahí Calcula, también ya, a ver, en ese caso, tú calculabas los azimuts como hemos calculado, ¿no ve? Hemos calculado estos en base a los ángulos horizontales, ¿no ve? Si te daba declinación magnética, nosotros aquí teníamos que haber aumentado una casilla de declinación magnética y a cada uno de mis azimuts hacer afectar por la declinación magnética, porque estos hubieran sido azimuts magnéticos, ¿sabe? Entonces, a cada uno de estos azimuts magnéticos había que volverlos en azimuts verdaderos. No sé si me dejo entender. sí, sí, entendí. Ya. ¿Alguna otra consulta? Sí, en el ejercicio 7 de la práctica no falta ahí un azimut de partida. Ahorita vamos a ir ahí. Primero terminaremos con este ejercicio, porfa, y luego vamos a lo de la práctica, ¿ya? Quiero dudas, si es que han quedado dudas sobre este ejercicio, ahorita esas dudas. Terminamos esas dudas y nos pasamos a la práctica. Voy a abrir la práctica y vamos a ver más o menos qué dudas tienen respecto a esa práctica. Pero primero esto, ¿ya? ¿Tienen dudas, chicos, sobre este ejercicio? Ya, creo que no hay dudas. Entonces, pasaremos a ver lo de la práctica, ¿ya? Es justamente este gabinete. Ay, caramba, está lento. Está lento, lento, lento. Gabinete 3. Ya, ¿en qué ejercicio me dijiste? Ejercicio 7. 7, 7. Ya. A B, se realizó un levantamiento topográfico para la construcción de un canal de riego donde se obtienen los siguientes datos. ¿Qué te falta aquí? El azimut Un azimut de partida, tal vez. tienes las coordenadas de A y B. Entonces, con esas coordenadas de A y B, tú calculas tu azimut de partida. ¿Ya? Es decir, a ver, tienes un ángulo horizontal entre B y 1. ¿Ya? Vendremos acá. Vamos a esto. Digamos que ahí está B y 1. Aquí está el punto B. Y aquí está el punto 1. Tienes un ángulo horizontal. ¿Ya? Ah, no. Espera, ya me estoy equivocando. Primero haremos con las coordenadas.
es decir, A y B. Te da las coordenadas del punto A y te da las coordenadas del punto B. ¿No ve? Ahora, ¿tú qué vas a hacer primero? Modificaremos. Caramba. ¿Qué vas a hacer con esas coordenadas de A y B? Vas a hacer delta norte, que va a ser justamente este. Con sus coordenadas vas a tener un delta norte y un delta este correspondiente. ¿No ve? Esto es delta norte, delta este, y tu delta norte va a coincidir con tu norte, que tú deberías tener en este caso, que va a ser en este sentido. Ahora, ¿cuál va a ser tu azimut? Tú vas a calcular con estas coordenadas este ángulo, que ya lo hemos hecho el anterior, un ángulo alfa, ¿no ve? El ángulo alfa va a ser igual a la tangente a la inversa de cateto opuesto, delta este, menos tu delta norte. Sacas un ángulo alfa en grados y luego vas a tener que tu azimut va a ser este de acá. ¿No ve? O simplemente puedes trabajar con este ángulo, porque ahorita estás en el punto B. Lo que te da el ejercicio es de B hacia 1. Ponte que el punto 1 va a estar aquí adelante. Tienes este ángulo horizontal, que lo voy a dibujar de este color. Te da un ángulo horizontal que va a ser este de acá. ¿Ya? Aquí este de color lila va a ser justamente estos 163 grados 59 minutos 28 segundos. ¿Cuál va a ser tu azimut de partida? Tu azimut de partida va a ser el ángulo que se te va a generar acá. ¿Y cuál va a ser ese ángulo? Va a ser el ángulo horizontal, el que está de color lila, este de acá, menos este ángulo alfa que vas a calcular con las coordenadas correspondientes, menos el ángulo alfa. Y ese va a ser justamente tu azimut de partida, este de acá. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Sí, sí, se entendió. Ya. ¿Alguna otra duda sobre su gabinete? Estaban haciendo preguntas sobre el rumbo inverso, y eso sí no les he explicado. Pero con el ingeniero creo que han visto un ejercicio de esos. A ver, el segundo ejercicio tiene rumbo directo y rumbo inverso. Este rumbo, bueno, no dice directo, error mío, ¿no? Solo dice rumbo. Entonces este rumbo, el primero va a ser el directo, que va a ir de A hacia B. Nos dice 20 grados sudeste. Entonces vamos a graficar esos 20 grados sudeste. Nos paramos en A. Ahí está nuestro norte. Bueno, nuestro eje de referencias vamos a colocar acá. Y de acá me dice 20 grados sudeste. Entonces del sud hacia el este va a avanzar 20 graditos. Y acá vamos a tener esa recta que va a ir de A hacia el punto B. Por aquí va a estar nuestro punto B. ¿Cuál sería nuestro rumbo inverso en este segmento de recta? ¿A qué se refiere el rumbo inverso? El rumbo directo entre dos puntos es ir de A hacia B. ¿No ve? Así como estamos haciendo ahorita esta gráfica. De A hacia B, aquí tenemos esos 20 grados en sentido sudeste. El rumbo inverso para estos dos puntitos va a ser ir de B hacia el punto A, ir en este otro sentido. A eso se refiere con lo de inverso. ¿Qué van a tener ahí ustedes? Van a tener este rumbo de acá. ¿No ve? Este ángulo de acá va a ser su rumbo, que va a tener sentido noroeste. ¿Cuál va a ser la medida de ese ángulo? Va a ser justamente los mismos 20 grados que yo tengo acá, pero ya en sentido contrario, en rumbo. Si lo graficamos en azimuth o le colocamos valores en azimuths, ustedes van a tener estos 120 de estos 20 grados sudeste, perdón, van a ser 160 grados en azimuth. Estos 20 grados noroeste van a ser 360 menos 20, 340 grados.
¿Se entiende el concepto de rumbo inverso? Hola, Podría mostrar otra vez la figura que hizo. esa de acá, La de arriba, esta. sí. Lo que yo hice, el triángulo lo hice con base recta hacia abajo, no por encima, digamos. Claro, Y lo que hice es, puede darse acá, ¿no? Es lo que tú me dices, lo que estoy haciendo con rojo. sí, y lo sumé ese ángulo con 90 grados y ese era mi signo de partida. 90 grados, ¿por qué 90? Porque tú estás saliendo de A y vas a ir a B, entonces 90 más ese ángulo Esto hacemos de que acá, vamos a calcular. ¿no ves? Has Sí, calculado este hacemos de acá. exacto. Y Pero, de ahí jalado para los demás. pero al hacer tu... A ver, espera un cachito aquí, de rojito estoy haciendo. Tangente a la inversa. Tu delta... A ver, has calculado este ángulo de acá. Este es rojo. Tu delta Sí, opuesto es el norte sobre el delta este. ¿No ve? Y de esa forma has calculado un ángulo acá. ¿O me equivoco? sí. Hice de abajo, pero utilicé Claro, lo que está diciendo el rumbo inverso y entonces 90 más ese ángulo, sumé, digamos, de este A B, vas a ir, digamos, con el signo de partida y de ahí voy a jalar a todo lo demás. sí, está bien. O sea, igual está bien. O sea, que calcules este azimut de A para ir al de B, también está bien porque igual vas a usar este ángulo. El que yo he dibujado de color celeste ahorita, este de acá, va a ser el mismo que este de acá. ¿No ve? Que este otro por ángulos opuestos al vértice, este va a ser igual con este. E igual vas a usar para hacer tu regla de 180 grados, como hemos hecho en la anterior clase, para calcular los azimuts. Tú prolongas esta línea, ¿no ve? Una vez que la Hice, prolongas, tú vas a usar este ángulo alfa de este primer azimut que has calculado, lo vas a reemplazar acá. E igual a tu ángulo horizontal seguramente le has restado este mismo ángulo, que es el ángulo alfa que yo dibujaba acá de color celeste. ¿No ve? sí, es lo de jalar nomás, en la simula anterior y así, ¿verdad? Exacto. Entonces, son diferentes. O sea, para resolver estos ejercicios de topografía, no es necesario seguir el mismo procedimiento para todos. Se van a dar cuenta ustedes al resolver las prácticas o algunos exámenes que les vaya pasando de a poco. Al irlos resolviendo, ustedes se van a dar cuenta que uno puede tener una forma de resolver y otro tiene otra perspectiva. Pero yendo por ambos caminos, se llega al mismo resultado. ¿Ya? Eso con cuestión de práctica va a hacer que ustedes se van a ir dando cuenta de a poco. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos, sobre su práctica? El tema de rumbo inverso, por si acaso, es este de acá. ¿Ya? Si es que antes no les expliqué, mil disculpas, pero aquí está, no es muy complicado, solamente es el punto de vista. ¿No ve? El rumbo directo es justamente ir de A hacia B. ¿No ve? Y el rumbo inverso es ir, como está de color celeste acá, de B hacia el punto A. ¿No? Solamente cambio de sentidos. ¿Ya? Es decir, aquí en su práctica, ustedes tienen este primer rumbo inverso que es noroeste. ¿No ve? Para este vamos a hacer, y ese 50 va a quedar para tarea de ustedes. 30 grados noroeste, rumbo inverso, aquí va a ser igual en rumbo directo. Es de C hacia D. Aquí va a estar el punto D. 30 grados noroeste, nos dice, ¿no? Entonces, hacia este lado va a ser, aquí está mi norte, aquí están mis 30 grados noroeste, y mi punto D seguramente diré, mi punto C va a estar por ahí. Entonces,
tengo esto, y al final voy a tener que mi rumbo que yo necesito, es decir, mi rumbo directo va a ser de ir de C hacia D. Por lo tanto, la magnitud del ángulo se repite por ángulos opuestos al vértice. Entonces, 30 grados. Y el sentido acá se encuentra en el segundo cuadrante y va a ser sud-este. ¿No ve? De esa forma es lo que se hace el cálculo de los rumbos directos e inversos. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna otra duda más de su práctica? Hay un mensaje hace rato que escuchamos. Sí, auxilio. Los apuntes de ese ejercicio. ¿Qué apuntes? ¿Qué apuntes, José? El ejercicio que hice. Pero está en la grabación. O sea, tiene la grabación, por eso la subo a YouTube la grabación. ¿Ya? Que llevarlo de este programa PDF, con lo que estoy agrandando las letras y todo, se distorsiona horrible. Ya he hecho la prueba el semestre 2020 para pasar los ejercicios resueltos de Maki y se me distorsiona horrible para convertirla a PDF, ¿no? Por eso directo a la grabación y se lo subo a YouTube para que puedan ver igual, ¿no? La explicación y todo lo demás. ¿Alguna otra duda sobre esta práctica, chicos? Sobre la práctica 3. Yo tenía una duda de la diferencia entre el ejercicio 5 y 6. Por decir, acá en el 5 te dice A, B, C, D, E. Entonces no habría factor error, ¿no? Perdón, factor angular de error. No, no hay factor de corrección angular, ni tampoco factor o corrección este ni norte, porque no tienes acá un punto de llegada, no te está dando las coordenadas de llegada del punto H, por ejemplo. Entonces, es una poligonal abierta sin control, no tiene punto de llegada. Pero en el 6 es diferente, este sí tiene control. Exacto. El punto 6 sí tiene porque tienes un punto de llegada, un punto C de llegada en este caso. Ah, ya, perfecto, sí, esa era mi duda, gracias. Ya, de nada. Por si acaso este ejercicio 6 es como decíamos hace rato, ¿no ve? No va a tener corrección angular, pero sí va a tener corrección lineal, ¿no? Porque para empezar, de A hacia B les da un azimut de partida de 218. De B hacia 1 les da ángulo horizontal. Entonces ya tienen que hacer cálculo de azimuts, en este caso, de B, de 1, de 2, de 3, de 4 y de C. Pero no tienen un azimut de llegada, ¿no? Entonces no hay corrección angular. Con los azimuts que ustedes calculen van a trabajar. Luego van a hacer la verificación del error norte y este. Y ahí sí van a tener errores, ¿no? Porque tienen acá un punto de llegada que es C. Ah, no. Hay un error aquí. ¿Ya? Este último ángulo horizontal que dice acá, igual es el azimut, este 309. Porque a ver, de C hacia D ya no necesitan el ángulo horizontal, ¿no ven? Necesitan un azimut. Entonces, al calcular los azimuts con esos otros datos, van a tener este de acá. A ver, vamos a hacer la gráfica ya para no gilearnos tanto. Que sí lo hice un poquito a la rápida esto por el tema de tiempo. Y ustedes merecen tener bien planteado el ejercicio. Veamos acá, del punto 6. Azimut de A hacia B, 218. Aquí vamos a hacer nuestro eje de referencias. Y me dice que el primer azimut en este caso es justamente 218, ¿no? Entonces el azimut de partida va a venir más o menos hasta por acá. Y aquí ustedes van a tener justamente
el primer segmento de recta. Aquí va a estar el punto A, aquí va a estar el punto B. Ahora tienen ángulo horizontal de 52 grados de B hacia 1. Entonces este ángulo horizontal va a ser 52 grados en este sentido. Y hacia aquí va a avanzar lo que es su primer punto 1. En 1 nos dice ángulo horizontal 122. Entonces 122 más o menos hasta por acá. Y de aquí van a bajar hacia el punto 2. El programa es renegar. Ahí. El punto 2 por eso se encuentra más o menos por acá. En el punto 2 tenemos un ángulo horizontal de 225. 225 hasta esto de acá 180, avanzamos un poco más. Por ahí digamos que está 225. Y el punto 3 va a estar por acá abajo. El siguiente ángulo horizontal 110 y vamos a tener 110 por acá. Ah, no, mucho. Perdón que le interrumpa. Dime. El vértice 1 creo que hizo mal a 122 y ha pasado a 180. Ah, la chucha, cierto. No, muchas gracias. Error mío. 90, 122 por acá, ¿no? 90, sí, más o menos por ahí. Muchas gracias, me estoy equivocando. Entonces todito lo demás está mal. Gracias. Ya. Entonces el punto 2 lo vamos a alargar un poquito más. Aquí va a estar el punto 2. En el punto 2 me dice 225. Entonces 180 hasta acá, un poco más. Por ahí va a estar el punto 3. En 3 nos dice 215. Entonces 180, un poquito más, 215. Este programa que siempre juega conmigo. Ya. El punto 4 nos dice que tiene un ángulo horizontal de 110 que va a ir hacia el punto C. Aquí está 4. Y a ver. 110. 90, 110 por ahí. Y hacia aquí está el punto C en este caso. Y aquí me dice 309. Úsenlo como ángulo horizontal más. Sí hay ese errorcito, pero hasta aquí es 270, 309 por aquí más o menos. ¿Ya se acá? ¿No? Por acá va a estar el punto D en este caso. Úsenlo como ángulo horizontal nomás. Hacen sus cálculos de azimuths, es decir, aquí van a calcular este azimuth, aquí van a calcular este azimuth, aquí van a calcular este, aquí van a calcular este. Aquí van a calcular este otro azimuth y por último este azimuth de aquí hacia aquí. No va a tener corrección angular el ejercicio 6, pero sí va a tener corrección lineal, ¿no? Hasta que llegue al punto C en este caso. Luego, el punto 7 sí va a tener ángulo de partida con las coordenadas y ángulo de llegada con las coordenadas, ¿no? De B hacia C va a ser el trabajo y solo es eso. Coordenadas de cada uno de los vértices. Malla UTM. Había unas preguntas que me hacían por WhatsApp, por ejemplo, el plano planimétrico es lo mismo que el malla UTM, me decían. Y eso en sí es parte
casi ser igual, pero hay una pequeña variación que le expliqué a la persona que me preguntó. Su tamaño de hoja, porque lo he hecho muy grande. Aquí estás. El tamaño de la hoja, digamos que es todo esto, ¿no? Ahora que están haciendo sus mallas UTMs en lo que es papel bond, tamaño carta, no hay problema, ustedes van a tener acá un margen. Y van a hacer sus planos planimétricos, en este caso para presentar de los gabinetes, más o menos de esta forma, ¿no? Aquí va a estar todo esto que va a ser su malla UTM, por ejemplo. Lo voy a hacer solamente 3 divisiones. Y acá de la misma forma, una sola división, ¿ya? Cosa que se entienda. Esto que voy a subrayar de color amarillo, todo esto es su malla UTM, ¿ya? Ay, caramba, se pulsó. Aquí ustedes van a tener sus coordenadas correspondientes, las coordenadas norte y acá las coordenadas este, como ya habíamos hecho en una clase anterior. Y en este sector de acá ustedes se van a dibujar un norte correspondiente, ¿no? El dibujo les he dicho que pueden sacarlo de internet, ver cualquiera que les guste y ese lo presentan como norte. Sus planos o sus gráficas para lo que es los gabinetes los pueden realizar de esta forma, ¿ya? Ahora, cuando hagamos proyecto, yo pienso ya que la siguiente semana vamos a empezar con el tema del proyecto, que es radiaciones. En su plano planimétrico, que es lo que tienen que entregar, vamos a avanzar igual sobre ello, pero es como un adelanto, ¿no? Para que salgan de dudas. En ese plano planimétrico se aumenta lo que es una leyenda, es decir, de cualquier gráfica que ustedes tengan acá, van a tener la notación de sus puntos, punto 1, punto A, punto 2, punto 3, todo ello, ¿no ve? Entonces en esta leyenda se coloca todo, es decir, hacen el círculo y aquí lo colocan como estación, por ejemplo, ¿no? Al punto. Esos trazos rectos que están uniendo la poligonal, una línea acá, aquí falta una N, y en esta línea ustedes colocan distancia horizontal, por ejemplo, ¿ya? En su proyecto de ustedes que va a ser emplazamiento, entonces, de radiaciones en este caso, ustedes van a dibujar lo que es una plaza con cuestión de coordenadas, van a tener árboles, van a tener bancas y demás. Entonces, en esta leyenda se anota todo ello, todo lo que tiene su detalle de la malla UTM se anota en esta leyenda, ¿ya? Y por último, para el plano planimétrico, como ya han llevado ustedes en dibujo técnico, por ejemplo, hacen su cajetín correspondiente. Este cajetín correspondiente tiene que tener su nombre, nombre de la materia, nombre del docente. Al mismo tiempo, cuando ya necesitamos hacer cajetines, les voy a mostrar un diseño, ¿no? Ahorita creo que no lo tengo. ¿O sí? A ver, espérame un cachito, voy a buscar, voy a conectar el disco duro. Y vamos a buscar algún proyectito que haya por ahí, ya sea de carre o de ferres. Am, diplomados, carre 1, diseño geométrico. No, es un curso extra del Ingevera. Proyectos. Vamos a ver el proyecto de alguien. No sé de quién haya estado bien su proyecto. A ver, de ti. Cálculos planos. Aquí debe haber algo que nos pueda ayudar a explicar esto. Aunque las fotos es un poco feo, ¿no? No se nota muy bien. Aquí hay uno, ¿no? Un cajetín
que en este caso, como este es un proyecto de carre, su primer trazo que hacen ellos es el trazo preliminar de carreteras. Nombre del proyecto, apertura del camino, ¿no? Lo que le ha faltado a este estudiante acá era colocar de dónde a dónde, o sea, colocarle nombres de ciudades o de pueblitos en este caso, de donde está queriendo hacer la apertura de su camino. Materia, carreteras 1, ustedes van a colocar materia, métodos geodésicos, ¿no? El nombre del docente, ingeniero Carlos Vera Cortés o Carlos Alberto Vera Cortés. El nombre de ustedes, del estudiante que está realizando, la escala con la cual se está trabajando en el plano, la fecha, que no le he colocado la fecha, y el número de lámina, ¿no? Cuántos planos están entregando. Cuando ya vayamos viendo el tema de su proyecto de ustedes, van a ver que son unos 3 o 4 planos que tienen que hacer para este primer proyecto, ¿no? Aquí está el nombre siempre tienen que tener igual el nombre de la universidad, de la facultad y el nombre de la carrera, ¿ya? Creo que tengo un diseño similar en, en Civil 3D o en AutoCAD. Igual les voy a mostrar y si es posible les voy a facilitar, ¿ya? Pero este es el cajetín, más o menos, cajetín tipo que se usa para sus proyectos, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos? Oxy, tengo una duda. ¿No ve? Dijo que tenemos que hacer en una hoja con margen. Es que tengo la hoja milimetrada, pero no tiene margen y es de diferente tamaño. No sé si podría, para escribir todos los datos, hacer con una hoja con margen y ya la milimetrada poner el plano UTM y las planimetrías. Podrías, no, no hay problema, es parte de iniciativa de cada uno de ustedes. Y en el anterior semestre ya me entregaron, así como tú me dices, ¿no? Una hoja bond de fondo, colocan las coordenadas, todo, y justo donde están queriendo hacer su malla UTM, que es lo que está aquí de color amarillo, le pegan lo que es justamente el papel milimetrado, ¿no? En este caso. Puedes hacer eso igual, no, no hay problema. Está bien, gracias, Oxy. ¿Alguna otra consulta, chicos, sobre su práctica? No sé. Sí, Dime. en el ejercicio 7 nos dan A, B, que es en el inicio, y C, D. Para la corrección angular, si lo puedo tomar el del A, B o cualquiera de los dos puedo tomar, ya que uno de inicio y uno al final tiene. ¿Será que lo puedo tomar cualquiera de los dos? O necesariamente puede ser el último? Espera un cachito, te lo voy a dibujar acá para explicar eso, ¿ya? No sé si hacen con los ángulos, pero sí, medio que voy a recordar o voy a plantear algo para explicar esa parte. Mi ojo está ardiendo. Ya, digamos que tenemos esta figura. Este es el punto A, este es el punto B, este es el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Ya estoy dibujando mejor mis números. Ya, la práctica es. Aquí está C y aquí está D, ¿no? Tú tienes las coordenadas de A y de B. Y aquí tú empiezas a tener ángulos horizontales, ¿no? Ángulo horizontal, ángulo horizontal, ángulo horizontal, ángulo horizontal. De la misma forma, ángulo horizontal. Y acá igual creo que te da un ángulo horizontal, ¿no ves? De C hacia D. Sí te da el ángulo horizontal, 130 grados, 30 minutos, pero ya no te da la distancia, ¿no? Porque no es necesario. De A hacia B tampoco es necesario, ¿ya? La distancia. ¿Por qué te digo que no es necesario? Porque ahorita A es como un BM, B es como otro BM, porque ya te está dando las coordenadas de esos puntos. C también es BM y D también es B. Entonces, tú no vas a corregir. Si quieres empezar en A, entiendo que quieras empezar en A, pero aquí el problema se presenta que tú no vas a hacer corrección de este azimut, porque es un azimut dato que ya te están dando. ¿No ve? Entonces, no vas a poder corregir esta coordenada de B porque ya es un BM. Lo tomas y lo consideras como un BM porque ya tienes las coordenadas de esos puntos. Igual aquí en C. Entonces, lo único que tú necesitas, o para lo único que tú vas a usar lo que es A, B
A y D son para calcular los azimuts de partida y este último azimut que va a venir desde acá hasta acá, tu azimut de llegada. Solamente para eso vas a usar a A y a D. Pero después tu ejercicio va a consistir en solamente este sector de acá. En ir de B, que es un punto que tú ya tienes, un BM, vas a ir hacia el punto 1, hacia el punto 2, hacia el punto 3, al punto 4 y al punto D. ¿No ve? Y aquí tienes la coordenada de este punto. Entonces, para hacer las correcciones norte y este, la corrección lineal, solamente tú vas a requerir eso de ahí. El punto A y D son solamente datos extras para que tú puedas tener tu azimut de partida, porque si tú haces esto de acá, tu azimut de partida lo vas a obtener fácil, ¿no? Es decir, aquí vas a tener este ángulo alfa. Ese ángulo alfa se repite por opuesto al vértice acá, y de esa forma ya calculas este azimut de partida, ¿no? Que va a ser el ángulo horizontal menos ese ángulo alfa. No sé si me dejo entender. Yo me refería a esta, la corrección angular. Consideras, o sea, es que ahorita tu corrección angular va a ser desde este ángulo de acá, del B al 1, y este ángulo, este primer azimut que tú vas a tener aquí en 1, va a ser tu primer azimut para corregir. Porque este de aquí va a ser como dato directamente, ¿no? Porque te está dando este ángulo horizontal y te está dando este ángulo de acá que no va a modificarse, no va a variar, porque tú ya tienes que este es un azimut dato. Entonces este ángulo alfa no va a tener o no va a requerir modificación alguna porque ya es del dato que te está dando. Entonces este ángulo o este azimut en B va a ser como tu azimut de partida para este ejercicio y para llegar hasta el punto C, ¿no? Vas a corregir aquí el ángulo 1, o mejor dicho, el azimut de 1, el azimut de 2, el azimut de 3, el azimut de 4 y el azimut en C, porque efectivamente no te va a cerrar acá. Entonces tú vas a tener 1, aquí vas a tener un azimut, 2, 3, 4, y con este en el punto 5 van a ser 5 azimuts que tú necesitas corregir. Entonces va a ser como el ejercicio que hemos hecho acá, donde vas a tener un punto extra, ¿no ve? Cosa de que aquí vas a tener el factor de corrección angular multiplicado por 5, ¿no ve? Ahora sí se entiende mejor. Sí. Ya. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ahora sí podríamos probar la gráfica del ejercicio 6, por favor. Del 6, pero eso ya es su tarea, es como si yo se lo estuviera haciendo su tarea. No va a dar. Pero ya los he hecho ahorita. Creo que hasta eso ya se los he hecho. ¿Cuál era? Creo que era algo así. A, B, C, diré 1, 2, 3, 4, C y D. Más o menos algo así va a salir. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí. Rumbos, igual aquí está. Bueno, aquí tienen que convertir los rumbos a azimuts o los azimuts a rumbos, ¿no? Poligonal, azimuts. Es como el ejercicio que ya hemos hecho. Y creo que es el mismo, ¿no? Mira, aquí se les ha puesto el mismo ejercicio que hemos hecho. 10.136.162, 11.276.122. Es el que hemos hecho. Para el caso del ejercicio 3, cuando tienen 3 distancias y 3 rumbos, lo único que tienen que hacer es sacar el promedio, ¿no? Sumar estas 3 distancias horizontales hasta acá, dividirlas entre 3 y esa es la distancia que tienen que hacer. Con los rumbos o con los ángulos en este caso, igual. Luego, rumbo, rumbo inverso, ya está. Y esto es para que practiquen solamente lo que son conversiones de rumbos a azimuts o de azimuts a rumbos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más, chicos? ¿O quedamos acá? Hay opción a consulta en la 2 de eso de los rumbos inversos. Ya.
El zumo inverso de C sería 30 grados sureste y zumo inverso de zumo verdadero, perdón, de E va a ser 50 grados sureste. Por lo tanto, de esos dos valores tenemos que hacer su azimut magnético o del zumo inverso. Eso me confundí. Los azimuts siempre tienen que trabajar con los rumbos directos. Es decir, los rumbos inversos los van a convertir a rumbos directos, porque en este caso es como si estarían yendo de esta forma. ¿No ve? Ponte que aquí está A, aquí está un punto B, pero te está dando este de acá. ¿No ve? Este rumbo. Ese rumbo se te va a repetir acá. Entonces, tú a ese rumbo lo necesitas convertir en azimut, al directo, porque este de acá, este que estoy tachando con doble línea, es el rumbo directo. A ese rumbo directo tú lo conviertes a azimut y empieza a trabajar, no al inverso. Al directo es al que tienes que sacarle el azimut, ¿ya? Ya, sí, gracias. Nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? Axel, disculpe una pregunta acerca de la tabla. Mm, ¿Es esa la que se trabaja en general para todos los ejercicios? ¿De esta tabla? Sí. Sí, normalmente sí. Aquí tendríamos que haberle aumentado, si es que nos daban declinación magnética, aumentar 2 casillas y colocarle declinación magnética y al lado colocar el azimut verdadero. ¿No ve? Pero en este caso no había esos dos datos. Dependiendo de los datos que te den, es como se va calculando. Pero cuando ya tengamos el azimut verdadero o el azimut corregido, como es en este caso, procedemos directamente al delta norte, al delta este. Luego de eso verificamos si tiene corrección lineal o no nuestro ejercicio y si tiene, procedemos a la corrección norte y a la corrección este. Luego de tener las correcciones norte y este, pasamos a calcular nuestros deltas nortes y deltas estes corregidos, que son estos de acá. Y una vez teniendo lo que son nuestros delta norte y delta este corregidos, procedemos a hacer el cálculo del norte y del este correspondiente. ¿Ya? Pero Sí, es que me refiero a que está un poquito larga para un examen, por ejemplo. Podemos omitir alguna casilla, pero no el paso correspondiente. Es decir, sabemos que hay un azimut magnético y, por ejemplo, nos da una declinación magnética o una declinación. Entonces, lo que podríamos hacer es simplemente anotar, por ejemplo, la casilla de azimut verdadero, sabiendo que es lo que tenemos que hacer para cada caso. De todos modos, los datos están en la gráfica como tal, e hicimos algo similar con el ingeniero. Por eso le preguntaba, porque las únicas casillas que anotó son de los datos ya corregidos, mm, en su mayoría, y eso me imagino que podemos emplearlo para un examen, porque anotar muchos datos en una tabla larga es un poco complicado por el factor tiempo. sí. A ver, en este caso, sí o sí se requiere hacer esto de acá. En este ejercicio, por ejemplo, tú necesitas un azimut. Lo voy a borrar este magnético porque no nos corresponde. Es como un azimut verdadero. En este ejercicio sí se debe hacer esto, porque normalmente, si no hacen esta parte de acá, donde están viendo que están multiplicando por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, si no ven eso, se equivocan y directamente a este azimut le van a sumar el factor de corrección sin multiplicarlo por nada, ¿no ve? Y si hacen eso, sí o sí va a producir errores en el futuro. Ahora, en el caso de lo que han hecho con el ingeniero, porque seguramente ya hicieron la poligonal cerrada y Claro, sí era de por lo rumbo, que era poligonal cerrada, pero me preguntaba si se puede, para la poligonal cerrada sobre todo, porque no he visto este paso, por ejemplo, de multiplicar. Para esto sí sería necesario la mayoría o todas de las columnas, entiendo eso, pero para la sí se poligonal puede trabajar cerrada con las tablas del ingeniero. es lo mismo, o sea, llegamos a lo mismo. Les voy a explicar de las dos formas, ¿ya? Algunos en la parte gráfica no se ubican mucho, entonces prefieren hacer a veces la corrección del azimut magnético al azimut verdadero de acuerdo a tabla. Es por el proceso de cada uno, ¿no ve? Pero vamos a hacer los dos casos donde el caso más resumido es en poligonal cerrada, o no sé, ¿quieren seguir pasando clases? Vamos a hacer un ejercicio de poligonal cerrada si gusta, ahorita. Y si no, la siguiente clase.
¿Qué dice la mayoría, chicos? Continuamos, lo dejamos aquí. Y lo de la poligonal cerrada, el martes les explicamos o quieren hacer ahorita. Por mi parte no hago problema en avanzarlo el martes nomás, por favor, así porque muchos deben tener hambre y no sé. Y es, A ver, tar- hay dos que están y es una colaborando. clase así como Tres. presupuestada desde el inicio. Sí, no, a ver. Depende. Si es que alguien no quiere, lo paramos. Pero ahorita hay dos. Solo dos, contigo tres. Pueden hacer si quieren, o si no. Sí, yo pienso mejor. Pueden hacerlo ahorita la clase, si es que están de acuerdo. Igual lo puedo subir como un video aparte para que no sean corridas las 3 horas o 2 horas que pasemos. ¿Qué dice la mayoría? Somos 37 y solo dos o tres han opinado. No puedo creer. Los demás lo han dejado grabando, ya se han ido a almorzar. ¿Continuamos? Seguiremos, dice el Boris. Ya Boriciño, a ver, voy a